¿Qué significa escuchar? La respuesta a esta pregunta te la muestro por medio del siguiente relato. En una escuela de música, el maestro de la clase pidió que un voluntario explicara la diferencia entre escuchar y oír. Al principio, nadie quiso responder, pero finalmente un estudiante levantó su mano y cuando el maestro lo llamó, él le dijo: escuchar es desear oír. Para convertirse en un buen oyente, tenemos que desear oír. Te presentamos 6 sugerencias para ser un mejor oyente. Julio, háblanos sobre la primera sugerencia. Mire al que habla. Claro que sí, nuestra primera sugerencia es mire al que habla. Fija tu mirada en la persona que está hablando para mostrar interés y respeto. Todo proceso de escuchar comienza prestándole atención a la otra persona. Mientras interactúas con alguien, deje de hacer lo que está haciendo en ese momento y solo enfóquese en la otra persona. Es clave poner toda su atención con la persona que interactúa. Cuéntanos sobre la segunda sugerencia. No interrumpa. Con mucho gusto, vámonos con la segunda sugerencia, no interrumpa. Evitar interrumpir permite que la persona termine de expresar sus ideas antes de responder. Es tan grosero pisotear las ideas de las personas como lo es pisotear los dedos de los pies. Si tiene la costumbre de interrumpir a otras personas, examine sus motivaciones y determine realizar un cambio. Dele el tiempo a los demás que necesitan para expresarse y no crear que alguno de los dos debe estar hablando todo el tiempo. Tenga presente que los periodos de silencio dan la oportunidad de reflexionar en lo que se dice para poder responder apropiadamente. Creo que la mayoría se nos presenta esta situación y yo me incluyo aquí, pero lo importante es aceptar que debemos mejorar en ese aspecto y crear ambientes de mejora para lograr el cambio que necesitamos. Julio, vamos con la tercera sugerencia. Concéntrese en entender. Claro que sí. La tercera sugerencia es concéntrese en entender. ¿Se ha percatado de cuán rápidamente la mayoría de las personas se olvidan de las cosas que escuchan? Una manera de combatir esa tendencia es hacer que su meta sea entender una vez que meramente recordar datos. Por lo menos puedes utilizar las siguientes preguntas. Hasta este momento, ¿está entendiendo lo que se dice en este episodio? ¿O hasta este momento está entendiendo lo que se está diciendo en esta conversación? Otra pregunta puede ser, ¿está escuchando todo lo que se ha dicho hasta ahora? ¿Qué me puedes decir al respecto de lo que se ha comentado hasta el momento? ¿Qué opinión tienes sobre lo que se ha comentado en este momento o lo que hemos conversado hasta este momento? A medida que aprende a ponerse en el lugar de la otra persona, aumentará su habilidad para entender, y mientras mejor sea su habilidad para entender, se convertirá en un mejor oyente. Espero te estemos agregando valor. Veamos la cuarta sugerencia, Julio. Con mucho gusto. La cuarta sugerencia es determine la necesidad del momento. Es importante discernir cuál es la necesidad de la otra persona en el momento de interactuar. Las personas hablan por razones diferentes, para recibir consuelo, para desahogarse, para persuadir, para ser comprendidas. Cada vez que pueda determinar la necesidad del momento de las personas con quien está interactuando o se está comunicando, podrá ubicar lo que diga en el contexto apropiado y podrá entender mucho mejor. Vamos con la quinta sugerencia. Examine sus emociones. Claro que sí. La quinta sugerencia es examine sus emociones. La mayoría de las personas tienen cargas emocionales que nos llevan a reaccionar ante ciertas personas o ante ciertas situaciones.
Siempre que se emocione demasiado al escuchar a otra persona, examine sus emociones, sobre todo si su reacción parece ser más fuerte de lo que la situación exige. ¿No te ha pasado en alguna ocasión? A mí me ha pasado que cuando estamos hablando sobre un partido de fútbol, ¿sí? Sobre cierta parte que pasó, cierto evento que pasó en el partido de fútbol, y a veces no nos estamos en desacuerdo o somos hincha de ese equipo y la otra persona dice algo, entonces esa emoción, eso de ser hincha del equipo, hace de que yo lo interrumpa, no lo deje hablar, no le ponga atención y comenzamos a discutir, ¿sí? Entonces nos dejamos manejar por nuestras emociones de ser hincha, de amar al equipo, de no aceptar de pronto la opinión de la otra persona porque emocionalmente eso me afectó. Entonces siempre debo dejar que otros terminen de explicar sus puntos de vista, ideas o convicciones antes de ofrecer la suya. Julio, cuéntanos a qué se refiere la sexta sugerencia. Claro que sí. La última y sexta sugerencia es suspenda su juicio. ¿Alguna vez ha comenzado a escuchar a otra persona a contar un relato y ha empezado a responder antes de que termine? Las personas comenzaron a hablar y no ha terminado y nosotros empezamos a interrumpirlo, ¿sí? Entonces, a mí me ha pasado y por eso es que me he dado cuenta y estoy trabajando y estoy mejorando en este aspecto, ¿sí? Y lo invito para que usted también lo haga, porque considero que es algo común, es algo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Casi todo el mundo lo hace, pero lo cierto es que uno no puede asumir conclusiones y ser un buen oyente al mismo tiempo. Mientras habla con otra persona, espere a escuchar todo el relato antes de responder. Esperemos a escuchar qué es lo que nos quiere decir la otra persona antes de responder. Si no lo hacemos, podría obviar lo más importante que quería decir la otra persona. Julio, para terminar, regálanos un resumen de los vistos. Bueno, como resumen, tenemos que la 6 sugerencia es: mira al que habla, no interrumpa, concéntrese en entender, determine la necesidad del momento, examine sus emociones y suspenda su juicio. ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido? Escuchar más activamente, practicar mostrando interés genuino en las conversaciones diarias, aceptar retroalimentación, valorar las opiniones de los demás y toma en cuenta sus observaciones y sugerencias. Comprométete a mejorar, establece metas para fortalecer tus habilidades y conviértete en un oyente más efectivo. Y por aquí te dejo algunas inspiraciones para mejorar, que puede ser escuchar la naturaleza. Encuentra la inspiración en los sonidos de la naturaleza para cultivar paciencia y apertura mental. Practica la escucha mediativa. Explora técnicas de escucha consciente y encuentra paz interior a través de la inquietud y de la atención plena. Y la exploración musical. Amplía tu horizonte musical y aprecia nuevos sonidos para mejorar la escucha activa en diferentes contextos. Te recuerdo suscribirte al canal. Activa la campana. Hasta pronto. ¿Qué significa escuchar? La respuesta a esta pregunta te la muestro por medio del siguiente relato. En una escuela de música, el maestro de la clase pidió que un voluntario explicara la diferencia entre escuchar y oír. Al principio, nadie quiso responder, pero finalmente un estudiante levantó su mano y cuando el maestro lo llamó, él le dijo: escuchar es desear oír. Para convertirse en un buen oyente, tenemos que desear oír. Te presentamos 6 sugerencias para ser un mejor oyente.
Julio, háblanos sobre la primera sugerencia. Mire al que habla. Claro que sí, nuestra primera sugerencia es mire al que habla. Fija tu mirada en la persona que está hablando para mostrar interés y respeto. Todo proceso de escuchar comienza prestándole atención a la otra persona. Mientras interactúas con alguien, deje de hacer lo que está haciendo en ese momento y solo enfóquese en la otra persona. Es clave poner toda su atención con la persona que interactúa. Cuéntanos sobre la segunda sugerencia. No interrumpa. Con mucho gusto, vámonos con la segunda sugerencia, no interrumpa. Evitar interrumpir permite que la persona termine de expresar sus ideas antes de responder. Es tan grosero pisotear las ideas de las personas como lo es pisotearle los dedos de los pies. Si tiene la costumbre de interrumpir a otras personas, examine sus motivaciones y determine realizar un cambio. Dele el tiempo a los demás que necesitan para expresarse y no crear que alguno de los dos debe estar hablando todo el tiempo. Tenga presente que los periodos de silencio dan la oportunidad de reflexionar en lo que se dice para poder responder apropiadamente. Creo que la mayoría se nos presenta esta situación y yo me incluyo aquí, pero lo importante es aceptar que debemos mejorar en ese aspecto y crear ambientes de mejora para lograr el cambio que necesitamos. Julio, vamos con la tercera sugerencia. Concéntrese en entender. Claro que sí. La tercera sugerencia es concéntrese en entender. ¿Se ha percatado de cuán rápidamente la mayoría de las personas se olvidan de las cosas que escuchan? Una manera de combatir esa tendencia es hacer que su meta sea entender una vez que meramente recordar datos. Por lo menos puedes utilizar las siguientes preguntas. Hasta este momento, ¿está entendiendo lo que se dice en este episodio? ¿O hasta este momento está entendiendo lo que se está diciendo en esta conversación? Otra pregunta puede ser, ¿está escuchando todo lo que se ha dicho hasta ahora? ¿Qué me puedes decir al respecto de lo que se ha comentado hasta el momento? ¿Qué opinión tienes sobre lo que se ha comentado en este momento o lo que hemos conversado hasta este momento? A medida que aprende a ponerse en el lugar de la otra persona, aumentará su habilidad para entender, y mientras mejor sea su habilidad para entender, se convertirá en un mejor oyente. Espero te estemos agregando valor. Veamos la cuarta sugerencia, Julio. Con mucho gusto. La cuarta sugerencia es determine la necesidad del momento. Es importante discernir cuál es la necesidad de la otra persona en el momento de interactuar. Las personas hablan por razones diferentes, para recibir consuelo, para desahogarse, para persuadir, para ser comprendidas. Cada vez que pueda determinar la necesidad del momento de las personas con quien está interactuando o se está comunicando, podrá ubicar lo que diga en el contexto apropiado y podrá entender mucho mejor. Vamos con la quinta sugerencia. Examine sus emociones. Claro que sí. La quinta sugerencia es examine sus emociones. La mayoría de las personas tienen cargas emocionales que nos llevan a reaccionar ante ciertas personas o ante ciertas situaciones. Siempre que se emocione demasiado al escuchar a otra persona, examine sus emociones, sobre todo si su reacción parece ser más fuerte de lo que la situación exige. ¿No te ha pasado en alguna ocasión? A mí me ha pasado que cuando estamos hablando sobre un partido de fútbol, ¿sí? Sobre cierta parte que pasó, cierto evento que pasó en el partido de fútbol, y a veces no nos estamos en desacuerdo o somos hincha de ese equipo y la otra persona dice algo, entonces esa emoción
eso de ser hincha del equipo hace de que yo lo interrumpa, no lo deje hablar, no le ponga atención y comenzamos a discutir, ¿sí? Entonces nos dejamos manejar por nuestras emociones de ser hincha, de amar al equipo, de no aceptar de pronto la opinión de la otra persona porque emocionalmente eso me afectó. Entonces siempre debo dejar que otros terminen de explicar sus puntos de vista, ideas o convicciones antes de ofrecer la suya. Julio, cuéntanos a qué se refiere la sexta sugerencia. Claro que sí. La última y sexta sugerencia es suspenda su juicio. ¿Alguna vez ha comenzado a escuchar a otra persona a contar un relato y ha empezado a responder antes de que termine? Las personas comenzaron a hablar y no ha terminado y nosotros empezamos a interrumpirlo, ¿sí? Entonces, a mí me ha pasado y por eso es que me he dado cuenta y estoy trabajando y estoy mejorando en este aspecto, ¿sí? Y lo invito para que usted también lo haga, porque considero que es algo común, es algo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Casi todo el mundo lo hace, pero lo cierto es que uno no puede asumir conclusiones y ser un buen oyente al mismo tiempo. Mientras habla con otra persona, espere a escuchar todo el relato antes de responder. Esperemos a escuchar qué es lo que nos quiere decir la otra persona antes de responder. Si no lo hacemos, podría obviar lo más importante que quería decir la otra persona. Julio, para terminar, regálanos un resumen de los vistos. Bueno, como resumen, tenemos que las 6 sugerencias es: mira al que habla, no interrumpa, concéntrese en entender, determine la necesidad del momento, examine sus emociones y suspenda su juicio. ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido? Escuchar más activamente, practicar mostrando interés genuino en las conversaciones diarias, aceptar retroalimentación, valorar las opiniones de los demás y toma en cuenta sus observaciones y sugerencias. Comprométete a mejorar, establece metas para fortalecer tus habilidades y conviértete en un oyente más efectivo. Y por aquí te dejo algunas inspiraciones para mejorar, que puede ser escuchar la naturaleza. Encuentra la inspiración en los sonidos de la naturaleza para cultivar paciencia y apertura mental. Practica la escucha mediativa. Explora técnicas de escucha consciente y encuentra paz interior a través de la inquietud y de la atención plena. Y la exploración musical. Amplía tu horizonte musical y aprecia nuevos sonidos para mejorar la escucha activa en diferentes contextos. Te recuerdo suscribirte al canal. Activa la campana. Hasta pronto. ¿Qué significa escuchar? La respuesta a esta pregunta te la muestro por medio del siguiente relato. En una escuela de música, el maestro de la clase pidió que un voluntario explicara la diferencia entre escuchar y oír. Al principio, nadie quiso responder, pero finalmente un estudiante levantó su mano y cuando el maestro lo llamó, él le dijo: escuchar es desear oír. Para convertirse en un buen oyente, tenemos que desear oír. Te presentamos 6 sugerencias para ser un mejor oyente. Julio, háblanos sobre la primera sugerencia. Mire al que habla. Claro que sí, nuestra primera sugerencia es: mire al que habla. Fija tu mirada en la persona que está hablando para mostrar interés y respeto. Todo proceso de escuchar comienza prestándole atención a la otra persona. Mientras interactúas con alguien, deje de hacer lo que está haciendo en ese momento y solo enfóquese en la otra persona. Es clave poner toda su atención con la persona que interactúa. Cuéntanos sobre la segunda sugerencia. No interrumpa.
Con mucho gusto, vámonos con la segunda sugerencia, no interrumpa. Evitar interrumpir permite que la persona termine de expresar sus ideas antes de responder. Es tan grosero pisotear las ideas de las personas como lo es pisotearle los dedos de los pies. Si tiene la costumbre de interrumpir a otras personas, examine sus motivaciones y determine realizar un cambio. Dele el tiempo a los demás que necesitan para expresarse y no crear que alguno de los dos debe estar hablando todo el tiempo. Tenga presente que los periodos de silencio dan la oportunidad de reflexionar en lo que se dice para poder responder apropiadamente. Creo que la mayoría se nos presenta esta situación y yo me incluyo aquí, pero lo importante es aceptar que debemos mejorar en ese aspecto y crear ambientes de mejora para lograr el cambio que necesitamos. Julio, vamos con la tercera sugerencia. Concéntrese en entender. Claro que sí. La tercera sugerencia es concéntrese en entender. ¿Se ha percatado de cuán rápidamente la mayoría de las personas se olvidan de las cosas que escuchan? Una manera de combatir esa tendencia es hacer que su meta sea entender una vez que meramente recordar datos. Por lo menos puedes utilizar las siguientes preguntas. Hasta este momento, ¿está entendiendo lo que se dice en este episodio? ¿O hasta este momento está entendiendo lo que se está diciendo en esta conversación? Otra pregunta puede ser, ¿está escuchando todo lo que se ha dicho hasta ahora? ¿Qué me puedes decir al respecto de lo que se ha comentado hasta el momento? ¿Qué opinión tienes sobre lo que se ha comentado en este momento o lo que hemos conversado hasta este momento? A medida que aprende a ponerse en el lugar de la otra persona, aumentará su habilidad para entender, y mientras mejor sea su habilidad para entender, se convertirá en un mejor oyente. Espero te estemos agregando valor. Veamos la cuarta sugerencia, Julio. Con mucho gusto. La cuarta sugerencia es determine la necesidad del momento. Es importante discernir cuál es la necesidad de la otra persona en el momento de interactuar. Las personas hablan por razones diferentes, para recibir consuelo, para desahogarse, para persuadir, para ser comprendidas. Cada vez que pueda determinar la necesidad del momento de las personas con quien está interactuando o se está comunicando, podrá ubicar lo que diga en el contexto apropiado y podrá entender mucho mejor. Vamos con la quinta sugerencia. Examine sus emociones. Claro que sí. La quinta sugerencia es examine sus emociones. La mayoría de las personas tienen cargas emocionales que nos llevan a reaccionar ante ciertas personas o ante ciertas situaciones. Siempre que se emocione demasiado al escuchar a otra persona, examine sus emociones, sobre todo si su reacción parece ser más fuerte de lo que la situación exige. ¿No te ha pasado en alguna ocasión? A mí me ha pasado que cuando estamos hablando sobre un partido de fútbol, ¿sí? Sobre cierta parte que pasó, cierto evento que pasó en el partido de fútbol, y a veces no nos estamos en desacuerdo o somos hincha de ese equipo y la otra persona dice algo, entonces esa emoción, eso de ser hincha del equipo hace de que yo lo interrumpa, no lo deje hablar, no le ponga atención y comenzamos a discutir, ¿sí? Entonces nos dejamos manejar por nuestras emociones de ser hincha, de amar al equipo, de no aceptar de pronto la opinión de la otra persona porque emocionalmente eso me afectó. Entonces siempre debo dejar que otros terminen de explicar sus puntos de vista, ideas o convicciones antes de ofrecer la suya. Julio, cuéntanos a qué se refiere la sexta sugerencia. Claro que sí. La última
y sexta sugerencia es suspenda su juicio. ¿Alguna vez ha comenzado a escuchar a otra persona a contar un relato y ha empezado a responder antes de que termine? Las personas comenzaron a hablar y no ha terminado y nosotros empezamos a interrumpirlo, ¿sí? Entonces, a mí me ha pasado y por eso es que me he dado cuenta y estoy trabajando y estoy mejorando en este aspecto, ¿sí? Y lo invito para que usted también lo haga, porque considero que es algo común, es algo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Casi todo el mundo lo hace, pero lo cierto es que uno no puede asumir conclusiones y ser un buen oyente al mismo tiempo. Mientras habla con otra persona, espere a escuchar todo el relato antes de responder. Esperemos a escuchar qué es lo que nos quiere decir la otra persona antes de responder. Si no lo hacemos, podría obviar lo más importante que quería decir la otra persona. Julio, para terminar, regálanos un resumen de los vistos. Bueno, como resumen, tenemos que las 6 sugerencias es: mira al que habla, no interrumpa, concéntrese en entender, determine la necesidad del momento, examine sus emociones y suspenda su juicio. ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido? Escuchar más activamente, practicar mostrando interés genuino en las conversaciones diarias, aceptar retroalimentación, valorar las opiniones de los demás y toma en cuenta sus observaciones y sugerencias. Comprométete a mejorar, establece metas para fortalecer tus habilidades y conviértete en un oyente más efectivo. Y por aquí te dejo algunas inspiraciones para mejorar, que puede ser escuchar la naturaleza. Encuentra la inspiración en los sonidos de la naturaleza para cultivar paciencia y apertura mental. Practica la escucha mediativa. Explora técnicas de escucha consciente y encuentra paz interior a través de la inquietud y de la atención plena. Y la exploración musical. Amplía tu horizonte musical y aprecia nuevos sonidos para mejorar la escucha activa en diferentes contextos. Te recuerdo suscribirte al canal. Activa la campana. Hasta pronto. ¿Qué significa escuchar? La respuesta a esta pregunta te la muestro por medio del siguiente relato. En una escuela de música, el maestro de la clase pidió que un voluntario explicara la diferencia entre escuchar y oír. Al principio, nadie quiso responder, pero finalmente un estudiante levantó su mano y cuando el maestro lo llamó, él le dijo: escuchar es desear oír. Para convertirse en un buen oyente, tenemos que desear oír. Te presentamos 6 sugerencias para ser un mejor oyente. Julio, háblanos sobre la primera sugerencia. Mire al que habla. Claro que sí, nuestra primera sugerencia es: mire al que habla. Fija tu mirada en la persona que está hablando para mostrar interés y respeto. Todo proceso de escuchar comienza prestándole atención a la otra persona. Mientras interactúas con alguien, deje de hacer lo que está haciendo en ese momento y solo enfóquese en la otra persona. Es clave poner toda su atención con la persona que interactúa. Cuéntanos sobre la segunda sugerencia. No interrumpa. Con mucho gusto, vámonos con la segunda sugerencia: no interrumpa. Evitar interrumpir permite que la persona termine de expresar sus ideas antes de responder. Es tan grosero pisotear las ideas de las personas como lo es pisotearle los dedos de los pies. Si tiene la costumbre de interrumpir a otras personas, examine sus motivaciones y determine realizar un cambio. Dele el tiempo a los demás que necesitan para expresarse y no crear que alguno de los dos debe estar hablando todo el tiempo. Tenga presente que los periodos de silencio dan la oportunidad de reflexionar
en lo que se dice para poder responder apropiadamente. Creo que la mayoría se nos presenta esa situación y yo me incluyo aquí, pero lo importante es aceptar que debemos mejorar en ese aspecto y crear ambientes de mejora para lograr el cambio que necesitamos. Julio, vamos con la tercera sugerencia. Concéntrese en entender. Claro que sí. La tercera sugerencia es concéntrese en entender. ¿Se ha percatado de cuán rápidamente la mayoría de las personas se olvidan de las cosas que escuchan? Una manera de combatir esa tendencia es hacer que su meta sea entender una vez que meramente recordar datos. Por lo menos puedes utilizar las siguientes preguntas. ¿Hasta este momento está entendiendo lo que se dice en este episodio? ¿O hasta este momento está entendiendo lo que se está diciendo en esta conversación? Otra pregunta puede ser, ¿está escuchando todo lo que se ha dicho hasta ahora? ¿Qué me puedes decir al respecto de lo que se ha comentado hasta el momento? ¿Qué opinión tienes sobre lo que se ha comentado en este momento? ¿O lo que hemos conversado hasta este momento? A medida que aprende a ponerse en el lugar de la otra persona, aumentará su habilidad para entender. Y mientras mejor sea su habilidad para entender, se convertirá en un mejor oyente. Espero te estemos agregando valor. Veamos la cuarta sugerencia, Julio. Con mucho gusto. La cuarta sugerencia es determine la necesidad del momento. Es importante discernir cuál es la necesidad de la otra persona en el momento de interactuar. Las personas hablan por razones diferentes, para recibir consuelo, para desahogarse, para persuadir, para ser comprendidas. Cada vez que pueda determinar la necesidad del momento de las personas con quien está interactuando o se está comunicando, podrá ubicar lo que diga en el contexto apropiado y podrá entender mucho mejor. Vamos con la quinta sugerencia. Examine sus emociones. Claro que sí. La quinta sugerencia es examine sus emociones. La mayoría de las personas tienen cargas emocionales que nos llevan a reaccionar ante ciertas personas o ante ciertas situaciones. Siempre que se emocione demasiado al escuchar a otra persona, examine sus emociones, sobre todo si su reacción parece ser más fuerte de lo que la situación exige. ¿No te ha pasado en alguna ocasión? A mí me ha pasado que cuando estamos hablando sobre un partido de fútbol, ¿sí? Sobre cierta parte que pasó, cierto evento que pasó en el partido de fútbol, y a veces no nos estamos en desacuerdo o somos hincha de ese equipo y la otra persona dice algo, entonces esa emoción, eso de ser hincha del equipo hace de que yo lo interrumpa, no lo deje hablar, no le ponga atención y comenzamos a discutir, ¿sí? Entonces nos dejamos manejar por nuestras emociones de ser hincha, de amar al equipo, de no aceptar de pronto la opinión de la otra persona porque emocionalmente eso me afectó. Entonces siempre debo dejar que otros terminen de explicar sus puntos de vista, ideas o convicciones antes de ofrecer la suya. Julio, cuéntanos a qué se refiere la sexta sugerencia. Claro que sí. La última y sexta sugerencia es suspenda su juicio. ¿Alguna vez ha comenzado a escuchar a otra persona a contar un relato y ha empezado a responder antes de que termine? Las personas comenzaron a hablar y no ha terminado y nosotros empezamos a interrumpirlo, ¿sí? Entonces, a mí me ha pasado y por eso es que me he dado cuenta y estoy trabajando y estoy mejorando en este aspecto, ¿sí? Y lo invito para que usted también lo haga, porque considero que es algo común.
es algo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Casi todo el mundo lo hace, pero lo cierto es que uno no puede asumir conclusiones y ser un buen oyente al mismo tiempo. Mientras habla con otra persona, espere a escuchar todo el relato antes de responder. Esperemos a escuchar qué es lo que nos quiere decir la otra persona antes de responder. Si no lo hacemos, podría obviar lo más importante que quería decir la otra persona. Julio, para terminar, regálanos un resumen de los vistos. Bueno, como resumen, tenemos que las 6 sugerencias es: mira al que habla, no interrumpa, concéntrese en entender, determine la necesidad del momento, examine sus emociones y suspenda su juicio. ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido? Escuchar más activamente, practicar mostrando interés genuino en las conversaciones diarias, aceptar retroalimentación, valorar las opiniones de los demás y toma en cuenta sus observaciones y sugerencias. Comprométete a mejorar, establece metas para fortalecer tus habilidades y conviértete en un oyente más efectivo. Y por aquí te dejo algunas inspiraciones para mejorar, que puede ser escuchar la naturaleza. Encuentra la inspiración en los sonidos de la naturaleza para cultivar paciencia y apertura mental. Practica la escucha mediativa. Explora técnicas de escucha consciente y encuentra paz interior a través de la inquietud y de la atención plena. Y la exploración musical. Amplía tu horizonte musical y aprecia nuevos sonidos para mejorar la escucha activa en diferentes contextos. Te recuerdo suscribirte al canal. Activa la campana. Hasta pronto.